Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Si te gustan mis videos puedes suscribirte y regalarme un like. Como vieron en el título, hoy nos toca hablar de Jesús de Nazaret. Hablar de uno de los personajes que es considerado Salvador o Cristo no es una tarea que sea fácil. Muchas veces se ofende a las personas o no se llega a una conclusión elocuente por aquello que gira en torno a este personaje, Jesús de Nazaret, como lo es una religión, que se ha aprovechado y sacado beneficio monetario. Puede resultar ofensivo para algunos. Sin embargo, ello no quita el hecho de que este personaje ha trascendido en tiempo, en lugar, en épocas e ideas. Ha pasado de generación en generación como un personaje emblemático, en el cual millones de seres humanos creen, y digo creen, porque eso aplica a quien no se cuestiona a este personaje por miedo a ser castigado. Pero no está de más analizar su vida y obra, que más que una crítica es reconocer que fue un ser excepcional, ya que pocas veces existe en la historia humana personas de ese nivel. Dejó un legado del cual podemos aprender con la finalidad de desarrollar conciencia de sí, ya que sus palabras tienen una base psicológica, que muchos han dejado pasar para solo enfocarse en cosas efímeras y sin sentido. Primero pongamos en contexto lo siguiente: muchas de las ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente son subjetivas, es decir, no tienen un fundamento, un sustento que garantice la calidad, veracidad o autenticidad de las cuestiones de la vida psicológica. Pero ahora, ¿por qué dije esto? Simplemente para hacer notar que todos los que nos decimos seres humanos dependemos de nuestros estados psicológicos como un pilar que sostiene nuestra vida diaria, ya que no hay suceder humano que no tenga una relación directa con nuestra mente. Por ende, todo lo que se conoce en el mundo está correlacionado con la psicología, es decir, ideas de nuestra mente accionadas por eventos externos que producen estados internos. Quiero aclarar que al decir todo esto, expongo con claridad que el humano, tal como lo conocemos, proviene de dos mundos. Uno es el mundo que vive diariamente y en el cual cree que sostiene toda su vida, todo lo que lleva con ella, es decir, la vida exterior. Y dos, un mundo que no percibe, puesto como lo dije, solo ve lo de afuera. Este es un mundo lleno de envidia, de lujuria, de pereza y etcétera, que nos caracteriza como seres psicológicos. Pero el único motivo por el que el ser humano vive es para ser feliz. Es de ahí que una serie de eventos exteriores ilusorios nos engañan a creer que lo que percibimos como el mundo material es la felicidad y nos conecta en una realidad de ilusiones, por lo cual el humano vive soñando, es decir, duerme psicológicamente y cree que su forma de vivir es real, porque se sostiene en el exterior y vive en él, en el día a día, desde que despierta en su cama y se vuelve a dormir literal y psicológicamente. Primero comenzaremos con esta pregunta: ¿qué es Mesías? Mesías tiene un significado de enviado divino, redentor de Israel, el Mesías, Salvador y Rey, persona de cuya intervención se espera la solución de los problemas. Pero, si iba a salvar a alguien, ¿por qué? ¿A quién y para qué? Es sabido por muchos religiosos, teólogos y antropólogos que en diferentes culturas, civilizaciones de tiempos desiguales, todos de acuerdo a su creencia, han tenido un salvador, como por ejemplo Buda o Mahoma, o el mismo Jesús de Nazaret. La cuenta de nuestra fecha actual es 2021 y se cuenta a partir del nacimiento de Cristo. Aquí no importa si esto es verdad o no, lo que quiero hacer notar es que la humanidad, la mayoría de ella, sostiene su tiempo y fechas a partir de lo dicho, la mayoría, repito. Si regresamos al tiempo y registramos las pruebas de nuestra actualidad, como traductores, Biblias, rollos, escritos, arqueología, podemos notar la irrefutable afirmación de la existencia de los lugares de los que se habla en la Biblia. Aclaro, no todos, pero eso sí, ese es el relato hasta ahora más fiel que hay de Cristo, junto con algunos que son considerados apócrifos. Hubo varios mencionados Mesías, supuestos salvadores del pueblo, pero ¿por qué Cristo trascendió y los demás no? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué caracteriza a este ser como un ser que deba de ser adorado por muchos? ¿Quién era en verdad? ¿Los demás no valían? Cuando Cristo ya había crecido y comenzaba a predicar, primero lo hizo en su tierra de nacimiento, lugar donde se acercó a las congregaciones de fariseos y escribas, ya que él mismo trató de predicar esa enseñanza que pocos lograron comprender en aquella época, ya que según nos relata, él subió al estrado y leyó un párrafo del Viejo Testamento donde se hablaba de la llegada del Cristo. Lo interesante y el punto que debemos meditar y analizar es lo que se suscita a continuación. Jesús, al decir estas palabras, se autoproclamó aquel Cristo del que se había profetizado hace mucho tiempo en lo que conocemos como la Torá. Debido a esto, lo que causó en aquellos seres fue una irritación que los llevó a maldecir y callar de inmediato todo lo que había expresado él. Entonces Jesús se dio la vuelta y salió ya a punto de ser apedreado y maldecido con la palabra blasfemo. Quisiera explicar los puntos importantes de este pequeño relato. ¿Recuerdan el inicio del video? Esto nos lleva a comprender que los humanos estamos acostumbrados a tomar todo en un solo sentido, es decir, hacia el mundo exterior.
que si bien nos va, nos confiamos en nuestros 5 sentidos, cuyas impresiones externas demuestran el poder que tienen sobre nuestra mente, por lo cual nos limita mucho como seres humanos. Cristo fue un ser impresionante, imponía su presencia, pero también era un ser de paz. No había forma de que unos seres de bajo nivel de comprensión y que se autoproclamaban servidores de la ley, pero cegados al violar el corazón de la misma ley, lo comprendieran. Los judíos de esa época y los de hoy siguen esperando a aquel Cristo que los libere del yugo y sufrimiento que han padecido a través de la historia. Hay mucho que analizar, mucho que comprender, ya que no basta saberlo. Entonces, si nos proponemos responder, es lógico que en realidad casi nadie sea merecedor de la salvación, si no antes se salva a sí mismo. El pueblo judío de aquella época se pudría por sí misma. No bastaba que los romanos con su yugo lo hicieran. El pueblo judío, como muchas naciones, se pudre desde dentro, con su egoísmo, pereza, ira, inconsciencia y un sinfín de defectos que hacen caer a la humanidad día a día. ¿Pero dónde radica este problema? Radica en uno mismo y sus defectos de carácter, su pésima soberbia y orgullo, su ceguera y su sueño psicológico de no conocerse a sí mismo. Esto determina cómo cada individuo crea lo que ahora sostiene al mundo, la inconsciencia de sí. Ahí es donde siempre radicarán todos los males del individuo. Luego con ella se lleva las más grandes catástrofes y actos rapaces de la historia de la humanidad. El pueblo judío de aquella época no era la excepción y proclamaba un Salvador, pero un Salvador que mal entendieron. Ellos creían que venía con poder de destrucción, ya que algunos judíos anhelaban la salvación del gobierno romano, otros de la pobreza, otros de la esclavitud, otros de los males como la enfermedad, pero pocos y los que de verdad lo siguieron proclamaban la liberación verdadera, la del interior, el que Cristo los hiciera ver la verdad de su mundo interno, puesto que así se liberaría al pueblo judío de todos sus males de los que se quejaba. ¿De qué le sirve darle la vista a un ciego, literalmente hablando, si aún es un ciego de su mundo interno? Aquel Mesías del que se hablaba con poder y gloria no era un Mesías con poder de destrucción externo, del cual quitaría el yugo del pueblo judío. Era una liberación real de su propio mundo psicológico torcido, de su aprender a conocerse a sí mismo, de lo que lo hace ser lo que es. Según nos cuenta la historia, Jesús es hijo de María y José. Nació en la provincia de Judea, en Jerusalén, considerado como líder religioso, ya que es la figura principal del cristianismo. Jesús fue predicador en su tierra, donde a inicios del siglo I llevó la palabra de la buena nueva a varios pueblos aledaños a Jerusalén. A lo largo de su predicación, varios discípulos le siguieron y aprendieron de sus enseñanzas, hasta que en el año 33 fue arrestado y acusado de blasfemia, al enseñar doctrinas diferentes a los judíos ante el gobierno de Poncio Pilato. Fue golpeado brutalmente y finalmente crucificado. Cristo podía comer, podía vestir y tener los rasgos físicos de un judío y así parecer uno de ellos, uno de su pueblo. Pero a un individuo no se le juzga por la carne o lo que trae puesto. Al momento de enseñar, de dar un sermón al pie de una montaña o incluso en una sinagoga, es cuando devenía la autoridad de palabra y todos escuchaban a aquel ser que era muy parecido a ellos exteriormente, pero que era muy diferente en su propia psicología. Tan diferente que aquella luz que desprendía de su interior como conocimiento real alumbraba a las personas, al grado de que aún muchos creen en él, por la simple razón de que en él hay algo que no pueden explicar. Pero en realidad, ¿qué es esa luz a la que Cristo se refería? La luz que este ser describía poseía un significado simbólico, era el conocimiento real y conciencia. Yo soy la luz del mundo, indicó él. Entonces cada uno de nosotros como seres individuales poseemos una oscuridad propia y profunda, un hueco en la mente del humano que lo lleva a cometer toda clase de actos despreciables. Nuestros propios defectos de carácter son nuestra oscuridad que nos transforma. No nos conocemos y somos seres inconscientes. La mayoría vive en un sueño donde su imaginación, ira, consideración interna, identificación y flujo de pensamientos, todos incontrolables, gobiernan las decisiones inconscientes de cada uno de los individuos que vivimos en este planeta. La mayoría de su enseñanza, todo aquello que decía a sus discípulos y personas de esta época, tienen un significado psicológico. Si bien la religión y un puñado de personas se han encargado de distorsionar la enseñanza, pero aún queda algo. Él dijo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El cerebro humano es una maravilla de la evolución. Es un órgano complejo que pesa aproximadamente 1,3 kg y tiene alrededor de 100,000 millones de neuronas. Este da el mando a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Está dividido en 2 hemisferios, derecho e izquierdo. El derecho es más emocional y el izquierdo es más intelectual. Es decir, que no sepan tus emociones lo que hace tu intelecto. Decía, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es psicología. Jesús, al decir tocar trompeta delante de ti, es cuando vas en la calle, en tu caminar, te encuentras a una persona pidiendo limosna. La función psicológica que se activa es interesante, pues la impresión al ver a una persona pedir limosna puede activar diferentes funciones como lástima, compasión, empatía o desprecio. Inmediatamente tú no decides, no hay voluntad, no hay libre albedrío del que tanto nos adjudicamos. Somos conducidos por un evento externo. Aquí tenemos dos escenarios. El primer escenario, sacas dinero de tu bolsa y te dices qué buena persona soy, qué dadivoso y buen ser humano soy. Le deseas lo mejor y surge el orgullo en ti. Esto es tocar trompeta delante de ti. ¿Cuál es tu recompensa? Tu orgullo. Segundo escenario, deseas ignorar a la persona y no le das limosna. Psicológicamente te sientes culpable, sientes un peso que debes de quitar de ti, no hay más. De una o de otra forma quieres no sentirte culpable. Es por ello que cuando damos limosna, nuestras funciones psicológicas que se gestan no deben de estar apoyadas en el orgullo o la vanidad. Que no sepa tu saber, tu orgullo, lo que haces de corazón. ¿O de verdad es necesario seguir pensando que Jesús, cuando hablaba, lo hacía de forma literal? ¿O sí tiene un significado psicológico que es necesario descifrar? Lamentablemente, la figura de Jesús ha sido tomada de forma incorrecta. Ha sido usado para lograr metas de lucro, guerras innecesarias y absurdas. Sus representantes, a los que dicen que lo son, no han sabido respetar los principios y palabras de este ser excepcional. Fuera de todo tema religioso, Jesús era un ser humano que nos demostró que es posible la evolución de la conciencia de sí. Manifestó con sus palabras y acciones que es posible ser mejor como humanidad. Por algo ha trascendido y pasado en el tiempo como uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Siguiendo la primicia de que no podemos tomar de forma literal las palabras de este personaje, es evidente que cuando habla de buscar el reino de los cielos, por supuesto que no hace alusión a un lugar, sino a un estado psicológico. Las evidencias demuestran que predicaba una forma diferente, tanto que para ver la vida como comprenderla, muchas de sus parábolas y palabras tenían un significado más profundo, que van más allá de una interpretación somera y vana. Es al contrario, son símbolos que deben de ser descifrados. Su meta era predicar la metanoia, que en su etimología era el cambiar de pensar. Por tanto, el buscar el reino de los cielos es un estado psicológico de cambio de pensar que nos llevará a ser más conscientes de sí, y es ahí donde sí, todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Continúa diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Día a día nos afanamos por las cosas, nos enfocamos en el consumismo desmedido, la compra de cosas que nos hacen creer que necesitamos, vivimos para los demás, somos para los demás. Es momento de detenerte, mirar a tu alrededor, buscar en tu interior y preguntarte qué sentido tiene la vida. Cristo fungió como un guía que nos permite conocer esta respuesta y se llama metanoia. Asentamos y damos por hecho que lo que somos debemos de ser hasta que nos retiremos de este planeta. Pero, ¿quién determina lo que es y debe de ser? ¿Quién dice qué tal producto, marca o tipo de ropa debe de ser usada para ser y existir? Cuando en realidad debe de estar basado en la búsqueda de nuestro interior. Eso fue lo que nos trató de decir Él. Ese fue su propósito. Concluyo con estas palabras: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por mucho hemos creído lo que los representantes de Jesús nos han dicho. Cegados por sus palabras, vemos todo literal, todo volcado a un mundo externo, cayendo en el error de pensar cuando es interno. Por eso, no echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen.